Buenos días. Trabajaremos hoy entonces con la función cuadrática, pero en su parte 2. Vamos a trabajar con las raíces, cómo se calculan las raíces, la resolución de la ecuación, la fórmula para resolverlo, el discriminante también. Vamos a ver que las raíces de una función cuadrática o de segundo grado, es lo mismo, la podemos determinar. Recordemos que la ecuación general es de esta forma y que A, B y C son sus coeficientes. Si yo tengo una ecuación cuadrática, yo puedo identificar los coeficientes y puedo saber si yo sustituyo por un valor dado, si es una raíz o cero de la función. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, que cuadrado 2x menos 3, estoy asumiendo para x igual a menos 1, porque eso me lo está pidiendo el ejercicio. Quiero saber si ella es o no una raíz o cero. Lo sustituyo y me dio esto igual a cero. Es decir, que si es una raíz. En cambio, para x igual a 1 lo sustituyo y me da menos 4 distinto de cero. No es una raíz. Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto, según esto, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo también verificando si o no al sustituir el 2 es una raíz y me da que 15 es distinto de 0, o sea, no es una raíz, ya lo hemos visto en la parte 1. Vamos a ver qué tipos de soluciones tiene una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática puede tener o dos soluciones, dado que está elevado al cuadrado, o dos raíces, pues digámoslo así, reales, ya que la parábola corta al eje X en dos puntos. Otra de las opciones puede ser que solamente tenga una sola raíz, es decir, una sola solución, y eso es cuando la parábola corta el eje X solo en un punto. Y puede ser que no tenga ninguna raíz real, y, quiere decir que la parábola nunca va a tocar a cortar el eje X. Entonces nosotros tenemos acá las propiedades de las raíces. Podemos ver que hay la suma de ambas raíces, dada x1 y x2, es igual a menos b sobre a. Esa es una de las primeras partes de la propiedad. Luego la segunda establece que el producto de ambas raíces va a ser c entre a, siendo por supuesto a, b y c los coeficientes de la ecuación base. Entonces, en este ejemplo, noten que x1 más x2 me da 5 cuartos, menos 4 quintos, y x1 por x2, 25 quintos. Pero, ¿para qué me sirve? ¿Cómo construyo yo a través de eso? Bueno, vamos a establecer que la suma de las dos raíces se llama S, y es igual a menos b entre a, y P, el producto. Para construirlo se utilizará esta fórmula. X cuadrado es menos SX más P, y con ello me voy a poder construirla. Veamos en este ejemplo. Tengo x1 y x2 dados en este ejemplo y me dice cuál es la ecuación cuadrática que tiene esas dos raíces. Establezco S, x1 más x2, la suma de ambas raíces que me dieron de datos, eso me da menos 1. La P es el producto de las dos raíces que me dieron, 1 medio por menos 3 medios, eso me da menos 3 cuartos. Entonces, como la ecuación debe tener esta forma según esta propiedad, entonces establezco x cuadrado menos, ¿quién es menos s? Menos 1 que me dio s por x, más menos 3 cuartos, que es el valor de p, igual a 0. Y esta sería mi ecuación cuadrática. Ok, pero viendo todo esto, la resolución de las ecuaciones de segundo grado pueden hacerse dependiendo de las características de esa ecuación. Fíjense ustedes, puede ser que yo me consiga este caso, que la ecuación no está completa y en vez de ser ax cuadrado más bx más c, no hay el término lineal, el bx. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, eso es muy sencillo, lo que voy a hacer es despejar y la x va a ser la raíz cuadrada de menos c entre a. Si la división resulta negativa, entonces la solución no es entre los números reales. Veamos este ejemplo. X cuadrado menos 1 igual 0. Veo que tengo el término A, que es el que acompaña al X cuadrado. No tengo el término B porque no hay X. Y menos 1 el término independiente. Paso dividiendo, paso multiplicando.
perdón, al otro miembro el 1 positivo y me va a quedar x igual a raíz de 1. Es decir, acuérdense que si es una raíz cuadrada tengo dos soluciones. La solución es más o menos 1. En cambio, en este caso, paso el 2 restando y me va a quedar raíz de menos 2. Resulta que menos 2 no es una raíz en los números reales. No existe ninguna raíz cuadrada de un número negativo. Entonces no existe. Si el término independiente, en cambio, es nulo, es decir, que no hay el término más c y es nulo, entonces ¿cómo se resuelve? Muy sencillo, sacando factor común x. Si yo saco factor común x, mire lo que me resulta. La primera raíz va a ser igual a 0 y la segunda raíz a x más b va a ser igual a 0. Por lo que la segunda raíz la despejo y me va a quedar menos b entre a. Veamos en un ejemplo. 5x cuadrado más 3x más 0, perdón, igual a 0. No hay el más término independiente. Saco factor común x, me quedaría, al sacar factor común x aquí, me quedaría, sale x afuera, me queda 5x más 3 igual a 0. Entonces, la primera raíz ya sabemos que es igual a 0. La segunda raíz la calculo del paréntesis, 5x más 3 igual a 0, despejo, me quedaría, pasa el 3 negativo dividido entre 5. Y estas son las dos raíces. Si la ecuación está completa, pueden ser dos casos, o un cuadrado perfecto, como es este caso, recuerden, en productos notables, o puede ser producto de monomios, como puede ser este caso, o una completación de cuadrados. Estos procedimientos, ¿verdad? Se pueden resumir, ¿verdad? En que cuando la ecuación cuadrática está completa, se pueden hacer cualquiera de estos tres métodos o sencillamente irme a aplicar la ecuación llamada la ecuación de solución de la ecuación cuadrática. Veamos cuál es esa ecuación. Entonces, fíjense que en este caso vamos a ver cuál es la ecuación que nos permite calcular esa ecuación o la fórmula que nos permite resolver la ecuación cuadrática. Dada esta esta ecuación cuadrática de la forma básica, tenemos que la fórmula para resolverla es esta, siendo b, a y c, obviamente, los coeficientes ya requete conocidos. Entonces, fíjense, yo voy a obtener dos valores, uno positivo y uno negativo, de esta raíz, porque puedo tener dos raíces en la solución. Por ejemplo, veamos en esta ecuación cuadrática, tenemos a3, b menos 2 y c menos 1. Aplicamos la fórmula. Noten que el menos b sigue estando menos delante del b, sustituyo el b por su valor, y opero ello y me da 2 más o menos raíz de 16 sobre 6, que a la vez lo simplifico hasta 2 más o menos 4 sobre 6. Tengo dos soluciones. Cuando la raíz es positiva, 2 más 4 sobre 6, y cuando es negativa, con menos 4. Aquí me da 1 y la segunda menos 1/3. Ahora fíjense, en este caso tenemos una ecuación, pero ella está como, todavía no está planteada de forma ordenada tal cual el método o la fórmula general. Entonces, hacemos las operaciones y yo hago distributiva y obtengo esta ecuación. Fíjense, menos 2x cuadrado más 6x más 2. Al descubrir o al descifrar quién es a, b y c, menos 2, 6 y 2, aplico mi fórmula y voy a obtener lo mismo. Voy a tener 6 más o menos raíz de 12 sobre 4, que me va a dar la x1, la primera raíz, con el valor positivo de la raíz, la segunda con el negativo, y me dan estos dos valores. Estas son las dos soluciones de esta otra ecuación. Ahora bien, fíjense que yo teniendo yo puedo tener una herramienta que me permite saber cuántas raíces tiene una ecuación sin tener que resolverla toda, y yo de antemano puedo saber, es una guía, y entonces eso es a través del discriminante. El discriminante es una fórmula que dice es igual a b cuadrado menos 4a por c. Si ese discriminante es mayor que 0, o sea, es positivo el valor, entonces tiene dos raíces reales distintas, es decir, dos puntos de corte con el eje x. Si ese discriminante es igual a 0, la ecuación solamente tiene una sola raíz,
es decir, un solo punto de corte. Y por último, si el discriminante es menor que 0, no tiene raíces en el conjunto de los reales. Veamos en este ejemplo, aquí tenemos A, B y C. Fíjense que este discriminante al aplicarlo me da menos 39, menor que 0. Entonces eso significa que ya yo sé que la ecuación no tiene raíces reales. En el segundo ejemplo, aplicando la fórmula del discriminante, me da que el discriminante es igual a 0, por lo que tiene una sola raíz real. Cuando yo la calcule, fíjense que sí me da efecto una sola raíz. No hay más o menos una raíz porque es todo a 0. En el tercer caso, tenemos aquí los mismos coeficientes despejados de la ecuación, sacándolo de la ecuación, y el discriminante medio mayor que 0 va a tener dos raíces. Cuando yo resuelvo esta ecuación, en efecto, mire, tengo dos raíces, 5 y menos 1. Espero que les haya quedado claro.